Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Pauta. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. La palabra de Dios es nuestro refugio, nos dice el Salmo 119, versículo 114. La palabra de Dios, al explicar la palabra de Dios, ilumina las inteligencias de los humildes, nos dice el Salmo 119, versículo 130. Por eso, como dice allá en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, desechando toda malicia de nuestra vida, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Y no nos contentemos solamente con escucharla, sino pongámosla por obra, porque si la escuchamos y no la ponemos por obra, nos engañamos a nosotros mismos, nos dice Santiago 1:22. Pidámosle al Espíritu Santo que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones para que ustedes y yo lo pongamos al servicio de los demás para la edificación mutua de nosotros y de los demás. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, alimentado e iluminado por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuenta con ellos. Llegándose el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegándose también
el que había recibido un talento dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo tuyo. Mas su señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros, y así al volver yo habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle por tanto el talento y dárselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es sábado 31 de agosto del 2024. Hoy el Evangelio de hoy nos presenta la parábola de los talentos. Mateo capítulo 25, del versículo 14 al 30. Muy interesante, nos dice la palabra de Dios que el Señor llamó a tres de sus siervos, 3 servidores. Y le entregó a unos 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada quien según su capacidad. Entonces, la Sagrada Escritura nos muestra que todos tenemos diferentes capacidades, unos de una manera, otros de otra. Por eso es importante nosotros hacer todo a lo máximo de nuestro conocimiento, de nuestra capacidad, de nuestra conciencia, de lo que nos instruye la palabra del Señor. Y también tenemos que respetar a los demás que de pronto no son como yo quisiera que fueran. Sucede mucho, a veces nosotros, oh, pero tú no puedes esto, tú no puedes aquello, eres esto, eres una debilucha, eres un debilucho, tanto que no puedes. Mira yo cómo hago, no puedes ser como yo. Cada quien tiene talentos dados por Dios según su capacidad. Entonces, no es correcto ni tampoco cristiano, porque uno de pronto en cierta área se desempeñe mejor que los demás, pretender que todos hagan lo mismo. Todos, de pronto, unos somos buenos en una área, otros son buenos en otra área, mas todos somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Por ejemplo, a alguien que le gusta ser un catequista no puede renegar, no debe renegar de los del coro que cantan durante la Santa Misa. Porque a los del coro les gusta cantar, a los catequistas nos gusta catequizar. A quien le gusta estudiar sobre la vida de los santos, de cuál es bonito, no debe de molestarse ni enojarse con alguien que le guste la apologética, la Sagrada Escritura. Ni viceversa. Entonces, porque cada persona tenemos nuestros talentos, nuestras virtudes, nuestros dones que el Señor nos ha regalado. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a descubrir cuál es ese don que el Señor me regaló, para, como dice en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, que cada quien ponga al servicio de los demás la gracia que de Dios ha recibido. Eso es lo que tenemos que hacer. Que cada uno de nosotros poner al servicio de los demás la gracia que de Dios hemos recibido para la edificación mutua, para juntos seguir creciendo, seguir avanzando, seguir perseverando y dando fruto para alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Eso es lo que debemos hacer. Entonces nos dice la Sagrada Escritura que el que recibió 5, a él fue, puso a trabajar sus talentos y consiguió 5 más. Igual el que hizo 2, consiguió el doble. El versículo 19 dice, pero el que
recibió un talento, él fue, escondió y no hizo nada. Y muchos de nosotros somos los mellizos o los imitadores del de un talento. ¿Cuántos dones bonitos el Señor nos ha dado que lo utilizamos para el mal? El Señor nos ha dado una inteligencia excelente, pero ¿qué? Utilizamos para mentir, utilizamos para calumniar, utilizamos para maquinar cosas y dar malos consejos a los demás. Hemos enterrado el talento que Dios nos ha dado. El Señor nos ha dado una sabiduría exquisita, excelente, pero nosotros no utilizamos para seguir perseverando, avanzando en el conocimiento de Dios, sino para hacer cosas malas que de hecho desagradan al Señor. Entonces, esos somos quienes imitamos al de un talento. El Señor nos ha dado, nos siembra en nuestro corazón ese deseo de aprender de la palabra del Señor, de predicar, de catequizar, de evangelizar, pero nos quedamos ahí sentados, como decía este siervo que recibió un talento. Tuve miedo. Y así nos quedamos nosotros, con miedo. Allá en Jeremías capítulo 1 del versículo 7 en adelante dice el Señor, a donde quiera que vayas, a donde quiera que te mande irás, y lo que te diga eso hablarás. No les tengas miedo. No les tengas miedo. Entonces, ustedes y yo, mis hermanos y mis hermanas, pidámosle al Señor la gracia de descubrir los diferentes dones que nos da el Espíritu Santo, para que ustedes y yo pongamos a la disposición de los demás esa gracia que de Dios hemos recibido, para que seamos útiles, que no seamos unos inútiles. Allá en la primera carta, vamos a leer un momentico la primera carta, la carta a Tito, capítulo 3, vamos a leer el versículo 14. Dice que aprendan también los nuestros a sobresalir en las bellas obras, atendiendo a las necesidades urgentes para que no sean unos inútiles. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos por hacer aquellas buenas obras que el Señor en Efesios 2:10 también nos dice que Dios dispuso de las buenas obras para que nosotros las pusiéramos por obra, para que atendiéramos las necesidades urgentes. Se necesita urgentemente obreros en la viña del Señor. Lucas capítulo 10 del versículo 1 en adelante dice el Señor, la mies es bastante, los obreros son pocos. Y ustedes y yo tenemos que dejar de ser inútiles y ponernos al servicio del Señor. El Señor nos invita a través del Evangelio de hoy a que no seamos como aquel siervo que recibió un talento, que para que el Señor nos invita que no seamos como Él, sino que pongamos por obra el talento, la gracia que de Dios hemos recibido. Romanos capítulo 12, versículo 6. Vamos a leer Romanos capítulo 12, desde el versículo 6 en adelante, dice: pero teniendo dones diferentes según la gracia según la gracia que nos ha sido dada. Si es el don de profecía, ejerzámoslo con la medida de nuestra fe. Si es el ministerio, en el ministerio, la enseñanza, enseñando, la exhortación, exhortando, el que da con sencillez, el que preside con solicitud, el que ejerce el ministerio con jovialidad. Vuestra caridad sea sin fingimiento, detestando el mal, adhiriéndoos al bien, amándoos cordialmente los unos a los otros, estimando en mí cada uno a los otros,
estimando en más cada uno a los otros, con un celo sin negligencia, con espíritu fervoroso, sirviendo al Señor con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación y perseverantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces el Señor nos ha dado diferentes dones y tenemos que ejercerlo. O a veces nosotros descubrimos nuestro don y lo enterramos, nos quedamos allí. Muchos de nosotros todavía no hemos descubierto ese don que el Señor nos ha dado, y los que ya hemos descubierto, muchos de nosotros nos quedamos allí. Pensamos, o hacemos una que otra obrita por ahí y pensamos que con eso ya estamos ya listos para ir al cielo, y no es así. El apóstol San Pablo, él nos enseña a que tenemos que seguir perseverando diario. Por eso en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice el apóstol San Pablo que la fe tiene que seguir siempre progresando. No podemos nosotros ahí estancarnos y dejar de perseverar en nuestras bellas obras. O a veces nosotros nos vivimos gloriando de las obras pasadas. Yo he hecho esto, he conseguido aquello, he logrado esto y he logrado aquello, pero eso ya pasó. ¿Y ahora qué está haciendo? Ahora nada. Eso no es así, tenemos que seguir. Miren cómo dice Filipenses capítulo 3, versículo del 12 al 14. No que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera para alcanzar como Cristo Jesús me alcanzó a mí. Yo, hermanos, no creo haberlo ya conseguido, pero una cosa hago: olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, al premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Así tenemos que ser nosotros, seguir perseverando, seguir corriendo hacia la meta. A veces nosotros podemos pensar, pero es que yo no puedo. Allá el profeta Jeremías decía, yo soy un muchacho, soy joven. Y decía el Señor, no me digas que eres un muchacho, donde quiera que yo te envíe irás, y lo que yo te diga, todo lo que yo te diga, eso hablarás. Ahí en Jeremías capítulo 1, del versículo 6 al 9. El apóstol San Pablo nos muestra cómo el Señor escoge a lo más débil de este mundo para confundir a los sabios. Muchos de nosotros que no tenemos títulos, doctorados en teología, el Señor nos ha escogido y nos sigue preparando siempre. Decía una santa por allí, el Señor no llama a gente preparada, el Señor prepara a los que Él llama. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27 dice, ha escogido Dios más bien a los locos del mundo para confundir a los sabios, y ha escogido Dios a los débiles del mundo para confundir a los fuertes. Para los demás, a veces nosotros somos débiles, locos, pero así el Señor ha querido para confundir a los demás, para confundirles a aquellos que se creen, entre comillas, sabios, a los que se creen entre comillas fuertes. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, que seamos esos siervos fieles, que hacemos lo que tenemos que hacer. Y por eso dice en San Lucas capítulo 17, versículo 10, que después que hagamos todo lo que el Señor nos mande, nosotros digamos, siervo inútil soy, he hecho lo que tenía que hacer. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, y la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo. Les invito a que le den suscribir a su canal, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice allá en número 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja, y que la poderosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María les acompañe hoy y siempre, y que el Señor les conceda todo cuanto ustedes le piden según
la voluntad del Señor, como dice allá en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 14. Les envío un fuerte abrazo para ustedes. Como dice en 1 Corintios 16, 24, los amo en el amor de Jesucristo.